Estamos en diálogo con Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Gracias por atender a dialogopolíticoargentina.com y el programa Diálogo Político. Hola, buen día. El gusto es mío, al contrario. Hay muchos temas que hablar después de la reforma laboral que se dio en la República Argentina, pero quería comenzar esta nota hablando sobre si han podido revertir en algo las sentencias judiciales de los jueces laborales de todo el país en favor de los trabajadores, la ley de modernización laboral. La verdad es que ha habido frenos parciales, porque también lo advertíamos cuando en el momento del debate de esta reforma, y siendo tan evidentemente regresiva e inconstitucional el proyecto de ley en ese momento, ahora la ley, algunos planteaban que la forma de frenarla en función de las arbitrariedades evidentes o inconstitucionalidades evidentes era la de la vía de los amparos judiciales, y ahí advertíamos que no es tan fácil que una ley totalmente sea declarada inconstitucional, y entonces, salvo una medida cautelar que valientemente dictó un juez laboral, Raúl Ojeda, ante un amparo de la CGT, que luego quedó sin efectos a medida cautelar, y el gobierno logró que cambie incluso de jurisdicción y que vaya al fuero contencioso administrativo en vez del fuero laboral. Lo cierto es que hubo algunas medidas muy puntuales sobre algunos aspectos, pero en general la ley está plenamente vigente, así que no podemos hablar de que hubo un freno en el Poder Judicial a la ley. Claro, ¿y esos frenos parciales a qué apuntan, en qué sentido se han dado? Bueno, cosas muy específicas, por ejemplo, en algunas jurisdicciones se ha intentado abonar la indemnización por despido de 12 cuotas, que la ley lo autorizaba, y hubo jueces que declararon la inconstitucionalidad de eso. Claro, son cosas que si uno las mira, se detiene puntualmente mirando, son absurdas, ¿no? ¿Qué deudor, cualquier persona que le ejecutan una deuda, una tarjeta de crédito, lo que sea que no pagó, le van a decir, bueno, usted tiene el derecho a pagar 12 cuotas? Nadie lo ejecuta. Bueno, a los trabajadores, cuando son acreedores, sí podía plantearse eso. Bueno, son cuestiones puntuales que tienen que ver con eso, con la forma de calcular los intereses también de una deuda. ¿Cuáles son los efectos que ya se están viendo en el mundo laboral por la aplicación de la ley de modificación de la reforma laboral? Bueno, sobre todo en el ámbito de las relaciones colectivas del trabajo, se ven algunos cambios, muchas limitaciones para el ejercicio del derecho de huelga, para hacer una asamblea, intimaciones ahora por el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, intimaciones para que se reúnan y se renegocien los convenios, pero lo cierto es que, más allá de ser un prejuicio puntual en cada caso, o en cada, digamos, donde había un derecho protegido, ahora hay un derecho menos protegido. Lo cierto es que no hay grandes cambios en el mundo del trabajo, porque como bien lo advertíamos en su momento, me refiero a cambios en el mercado del trabajo, porque como lo advertíamos en su momento, la legislación laboral no es la que determine que crezca el empleo, ni tampoco que se destruya el empleo, sino las políticas económicas. Entonces, tenemos una ley que se aprobó con el fundamento que aseguraba que era la forma de promover el empleo registrado y el crecimiento de la economía. Digamos que el camino de lo que está ocurriendo es lo contrario, insisto, no como consecuencia de una ley deficiente, sino como consecuencia de una política económica totalmente regresiva, que bueno, no hace falta reseñarlo, pero cerraron más de 23.000 empresas, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, caen los salarios. Eso es consecuencia de la apertura indiscriminada de las importaciones, de la ausencia de políticas para la producción, de la caída del ingreso y con él del mercado interno. Sí, tiene que ver con otras decisiones y no con la legislación laboral. Es decir, que usted cree que el aumento de la informalidad laboral es producto directo de la aplicación de esta nueva ley. No, yo digo que es producto de las políticas económicas de la ley. Sin embargo, con esta ley, y sobre todo con la ley bases, lo que se hizo fue eliminar las sanciones a los empleadores que no registren una relación laboral, también con el supuesto objetivo
generar, incentivar la registración laboral, y obviamente ahí el efecto fue el contrario, ¿no? Porque si no hay ningún castigo, ¿qué es lo que llevaría a un empleador a registrar una relación laboral? ¿No? Es el único delito que, para combatirlo, un gobierno como este promueve la eliminación de las sanciones. Para cualquier otro delito, también en perjuicio de la propiedad, lo que se promueve es la ampliación de las penas. Acá se promueve la eliminación de las penas, y el efecto fue que crezca el empleo no registrado, porque no hay un temor a la sanción. El gobierno convocó a los sindicatos de las cámaras empresarias para revisar y renegociar los convenios colectivos. ¿Cuáles son los aspectos que van a perjudicar a los trabajadores con estos cambios? Bueno, como en toda negociación, nada per se puede hacer presumir que va a haber un perjuicio en una negociación. Dependerá de la capacidad de negociar de las partes. Lo que ocurre es que acá el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, que debiera ser un árbitro imparcial, termina inclinando la cancha en favor de los empresarios, porque la propia reforma laboral le dio facultades a la Secretaría de Trabajo para que en el marco de esa negociación pueda suspender la homologación de algunos derechos vigentes. Por ejemplo, si hay un convenio colectivo que hoy establece que hay un adicional por trabajo nocturno de un 20% del salario, estoy inventando un ejemplo, y en la renegociación las cámaras empresarias dicen que quieren que se reduzca a 5 ese adicional, el Ministerio de Trabajo puede decir, bueno, por ahora este adicional no rige más mientras ustedes negocian. Entonces imagínense el sindicato, que el adicional del 20% baja al 0, va a verse empujado a negociar el 5 o el 10, es decir, a reducirlo, por miedo a perderlo todo. Bueno, ahí hay una cancha demasiado inclinada, ¿no? Es un poco juez y parte de la Secretaría de Trabajo, porque además recordemos que el Secretario de Trabajo viene de ser, su trabajo inmediatamente anterior era ser gerente de recursos humanos del Grupo Techin. Claro. Como muy claro la camiseta que tiene puesta. Por eso yo le anticipaba en la pregunta los aspectos más negativos de estas negociaciones, porque se está discutiendo la ultraactividad, que es la eliminación de la extensión automática de las cláusulas temporales ante la falta de acuerdo, como usted bien decía, o la nueva etapa productiva, o el banco de horas, bueno, todo eso para negociar a la baja de los derechos de los trabajadores. Doctor, ¿cuáles fueron los reclamos que llevó la asociación que usted representa en la reciente Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT? Bueno, como es la Asociación Latinoamericana de Laboralistas, hemos llevado reclamos de varios países, pero lógicamente hubo un consenso en la asociación de que la situación más grave era la que se daba con la reforma laboral en Argentina, así que hicimos un planteo en ese aspecto muy enérgico, que no se agota. Bueno, de hecho, el caso argentino fue tratado en el ámbito que se llama la Comisión de Aplicación de Normas, es decir, un conjunto de expertos que analiza cómo se aplican las normas internacionales en cada país, y en algunos casos graves, de algún modo lo suben al banquillo, y fue lo que ocurrió con Argentina, por la eliminación de todo el sistema de inspección del trabajo, un poco lo que hablábamos hace un ratito. Si bueno, un país que tiene la obligación, por diferentes tratados internacionales, de tener un sistema que garantice la vigencia de las garantías laborales, de los derechos sociales, y lo desmantela y no lo lleva adelante, y entonces, bueno, ahí está afectando justamente la efectividad de los derechos laborales, incluso de los derechos internacionales. Así que Argentina tuvo un llamado de atención muy severo, y además fue combinada que antes del 1 de septiembre presente un informe de cómo está enfrentando esa situación para revertirla. Y por otro lado, déjenme contarle que ahora el día 4 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado una audiencia pública, también a pedido de muchas entidades de nuestro país, incluyendo la nuestra, justamente por el tema de la reforma laboral. Es decir, el gobierno va a ser convocado a una audiencia pública en la ciudad de Washington el 4 de agosto para que ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expliquen esta reforma tan regresiva y contraria
a la Convención Americana de Derechos Humanos. Doctor Matías Cremonte, muchas gracias por la atención que ha tenido con Diálogo Político Argentina.com y el programa Diálogo Político. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, buenos días.